Bienvenidos a una nueva edición del Caso Hoy para hablar de este tema que ya se viene publicando, denunciando y constantemente investigando ya por parte del Ministerio Público. La mafia de los pagarés. Un caso que surgió en las redes sociales a partir de una denuncia, de un hilo, de una serie de publicaciones que hizo un profesional del derecho. Luego el Ministerio Público toma esta denuncia. La Corte Suprema de Justicia se adhiere a la denuncia que hace este abogado y este letrado se ratifica en sus dichos, en su denuncia ya con la investigación abierta en el Ministerio Público. Arrancamos el desarrollo de nuestro caso de hoy con la mafia de los pagarés y vamos a nuestra siguiente placa, señor director, por favor, porque se habla de un gigantesco fraude que según los denunciantes y según el propio abogado, estamos hablando de Jorge Rolón Luna, ex magistrado, está avalado por el propio Poder Judicial. ¿Y qué es lo que señala el denunciante? Que este esquema delictivo montado en juzgados de paz de la capital, pero además también en otros puntos del país, porque se habla también de juzgados de paz del Bajo Chaco, a través de acuerdos entre abogados de empresas que presentan miles de demandas de cobros de guaraníes, jueces, actuarios y ujieres. Peaje dice INA, un esquema que integran abogados, ujieres, actuarios y jueces de paz de Asunción, pero también de otras zonas del país, y esto se toma o se concluye a partir de las denuncias que va recibiendo el Ministerio Público. Y vamos a ir justamente al primer tuit o la primera publicación que hace en la red social hoy llamada ex el abogado Jorge Rolón Luna. Y atención con esto, porque el 8 de noviembre del año 2024 iniciaba el letrado con estas denuncias, con esta serie de denuncias o con la serie de publicaciones que forman parte de esta denuncia justamente que él mismo denominó mafia de pagarés. Un tema realmente grave por sus millares de víctimas inermes en este estudio jurídico, jueces, actuarios, ujieres, casas de crédito y comerciales. Ahí empieza, confabulados por robar a cara descubierta. Es lo que empezaba denunciando el abogado Jorge Rolón Luna ese 8 de noviembre del año pasado. Ahí empezó su serie de publicaciones. Más víctimas fueron acercándose justamente como un centro de denuncias, se convirtió su oficina. Y es luego que el Ministerio Público, ya una vez que la Corte Suprema de Justicia también adopta ciertas medidas, es que lo convoca, él se ratifica en su denuncia e inicia toda una investigación. Vamos a nuestra siguiente placa porque les decía, el Ministerio Público ya está siguiendo todo esto y tenemos que hablar de cómo funciona el esquema delictivo, qué es lo que es la mafia de los pagarés. Mucha gente dice, Sego Arecoa y le hace caso con el tema de los pagarés, se llama Alicia Pea, una de las víctimas, pero va esa a funcionar el esquema. Y este es un esquema que de alguna forma diseñó el propio abogado Jorge Rolón Luna, el denunciante, y que los colegas del Observador también de alguna forma resumieron en estos 9 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El acuerdo de ingreso y porcentaje. ¿Y de qué se habla específicamente en el puntapié de todo este esquema? Las empresas demandantes conversan con el juez o jueza de paz para ingresar los expedientes y definir el porcentaje a pagar sobre las notificaciones. Y atención con esto, el 20% es para el juez, el 15% para el abogado y el 65% queda para el ujier notificador. Es ahí donde uno entiende un poco por qué es clave de alguna forma el papel de los ujieres notificadores. Ellos llevan el mayor porcentaje y a medida que vayamos escalando por los pasos se van a dar cuenta por qué el ujier notificador se queda con el mayor porcentaje. El paso número 2, escritos listos. Y esto ya lo está descubriendo, lo descubrió la Corte Suprema de Justicia a través de las auditorías realizadas a los juzgados de paz, el Ministerio Público que ya accedió a los resultados de estas auditorías. ¿Por qué se habla de escritos listos? Porque los expedientes ingresan con los escritos y providencias ya impresas o INVAMA preestablecido. Y entra la denuncia en contra de Carlos Ortega porque hace tiempo que tenemos su pagaré, él no abonó el monto por esto, entonces se presenta el juicio en su contra, su fecha y el nombre del denunciado. Ya hoy INVAMA preestablecido, la escritos a la providencia. Hoy eso así funciona el esquema. El número 3, y atención con esto, de cómo, según la denuncia y de cómo el propio Ministerio Público, de acuerdo a lo que va descubriendo,
de cómo llega a insertarse esta mafia en el Poder Judicial, porque las propias empresas demandantes llevan el libro de entrada donde se le da el número de expediente y completa el libro. O sea, se convierten, estas empresas cumplen el papel de juzgado de paz. Es lo que señala la denuncia y de acuerdo al tercer paso, esto es lo que se da a Coravioras, a los libros y de entrada a UPEP, vamos a ir al número de expediente de acuerdo a las denuncias que vayan ingresando o de acuerdo a las denuncias que la propia empresa vaya generando. Luego pasamos a las notificaciones. Sobre todas las notificaciones que se hacen en la semana, cada ujier, porque son 2 secretarías, 2 ujieres por cada juzgado de paz, debe entregar 5 millones al juez o la jueza de ese juzgado de paz. Es decir, al juez Diego Colmán le vamos a dar acá 5 millones de guaraníes. Hoy que va a tener empresa X o denunciar a Carlos Ortega. Entonces, esto fue parte de nuestro esquema de juez. 5 millones ya entregamos. Ese es el paso que se da cuando va a empezar las notificaciones. Imagínense, 5 millones de guaraníes, no importa por cuánto es la demanda, el juicio que se está entablando, 5 millones hay que entregar. Eso dice la denuncia, que se hace a través del abogado Jorge Rolón Luna, que se ratificó en su denuncia y de acuerdo a otras que se van recepcionando en el Ministerio Público. Vamos al siguiente paso, el quinto, porque aquí ya se habla del pago adicional. Ustedes dicen, pues 5 millones de cosas y si eso nomás es lo que recibe el juez. No, eso es para empezar el tema. Después, el juez o la jueza de paz cobra un porcentaje extra por notificaciones de ciertas empresas. Es decir, que si la empresa de Diego Colmán logra que se le notifique a Carlos Ortega su denuncia por cobro de guaraníes, allí con el monto que va a tener que pagar Carlos Ortega por lo que no abonó el pagaré que firmó, allí un porcentaje va a recibir el juez. Ese es el acuerdo. Los 5 millones de guaraníes es para arrancar nomás. Hay un pago adicional que hay que hacer. Después de esto, ya se llega a la etapa final. El juez o jueza recibe un porcentaje del abogado de las empresas al concluir el expediente. Y uno dice ahí, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Y cómo es que logran repartirse la plata? Y allí hay que puntualizar un detalle, no menor. Se hacen las notificaciones, ya están todos los documentos impresos. Carlos Ortega muchas veces ni siquiera se entera del juicio que se está entablando en su contra. Y hay una ensalada de posibilidades de cómo entablar un juicio en contra de las víctimas, de los que en algún momento habían firmado algún pagaré. En algunos de los casos, y se habla de que las personas no retiran su pagaré de las empresas. En otro de los casos es que en realidad la persona se acerca para retirar ese pagaré y se le pone excusa, no encontramos, se extravió o no está la persona que tiene que entregarte, no tenemos la llave de la oficina y así se van chuleándole hasta que finalmente logran quedarse con ese pagaré y allí, después de abonar ya toda la deuda, se le entabla un juicio de alguna forma duplicando ese documento. En otros casos, ese documento, ese pagaré, en realidad es inexistente. Carlos Ortega nunca firmó un pagaré, pero se falsifica su firma y con ese documento apócrifo, el juzgado de paz le inicia un juicio a Carlos Ortega. ¿Cómo Carlos Ortega empieza a pagar sin siquiera enterarse que hay un juicio en su contra? Porque las notificaciones en realidad no se entregan. Y eso es gravísimo porque eso descubrió la Corte Suprema de Justicia a través de todas estas investigaciones, de todas estas auditorías en los juzgados de paz. En algunas ocasiones, el ujier notificador, día miércoles, pongámosle hoy día miércoles, en la misma fecha, a las 10 de la mañana, estuvo en Ciudad del Este haciendo una notificación, pero también figura que en esa misma hora estuvo haciendo una notificación en San Lorenzo y también en San Pedro. ¿Cómo es posible que en el mismo día, a la misma hora, un mismo ujier esté haciendo esas notificaciones? Y es porque en realidad esas notificaciones no se realizan, son simuladas. Entonces, en los libros, en el expediente figura que Carlos Ortega, que Diego Colmán, que Iván Leguizamón, que Osvaldo Cáceres fueron notificados, pero esas notificaciones nunca llegaron. ¿En qué momento se enteran estas personas que realmente hay un juicio por cobro de guaraníes en su contra? Cuando llega fin de mes, cobran su salario y ahí en el detalle figura descuento directo por proceso judicial.
Había sido ya mismo juicio en contra, pues ya empieza el descuento de su salario y ellos nunca se enteraron que había un proceso. Así funciona la mafia de los pagarés según esta denuncia que hoy día el Ministerio Público tiene en carpeta y que ya está investigando. Hablábamos de las etapas finales. Atención con el punto número 7, las empresas grandes. Estamos hablando de Nexo, Carsa, la compañía administradora de riesgo SA y similares. Hablamos específicamente de Carsa porque Carsa se puso a disposición del Ministerio Público y entregó 10.000 expedientes. Imagínense, 10.000 expedientes entregó en estos días que el Ministerio Público estuvo realizando allanamientos y procedimientos en los juzgados y también en estas empresas. Hay acuerdos por volumen y celeridad. Es decir, si los juicios son, si una misma empresa, por ejemplo Carsa, presenta estos 10.000 expedientes o por lo menos 1.000 en tu juzgado, el porcentaje sube. Y porque actúe rápido y empiezan rápido los descuentos, también aumenta el porcentaje que los juzgados, los jueces, los ujieres y los actuarios van cobrando. En el punto número 8, juicios a docentes. El juez o jueza llega a acuerdos especiales con empresas como Bahía Costanera y préstamos personales en las casas de préstamos a docentes. Y aquí hay un punto importante porque desde hace varios años los jueces, los docentes vienen denunciando este tipo de irregularidades. Que por una licuadora que sacó, por una heladera que sacó, le hacen figurar después préstamos que en realidad ellos nunca adquirieron. En otros casos, los docentes realmente van a estas casas de electrodomésticos donde no sacan electrodomésticos, sacan préstamos. Es de fachada nomás esa empresa de electrodomésticos, pero estas empresas están inmersas en esta mafia de los pagarés porque justamente utilizan estos documentos para entablar 1, 2, 3 y cobrar por lo menos más de una vez a estos docentes que terminan siendo víctimas y que al final nunca ven la luz al final del túnel porque o seguí tío pagando 1, 2, 3, 4 veces. En el punto número 8, ese juicio a los docentes, que en su mayoría son también víctimas de este esquema. El punto número 9, y de eso ya le hablaba de alguna forma en el punto anterior. Los docentes firman pagarés que multiplican la deuda real. Ejemplo, por préstamos de 5 millones, estos docentes terminan firmando 3, 4 pagarés de 5 millones que luego demandan. O sea, las 5 millones de acuerdo o no se acuerdo, o pagar con intereses y 3, 4, 5 veces. Terminan pagando más de 30 millones a veces. Y recurren a la justicia y no encuentran soluciones. Claro, porque es la propia justicia es la que le están enjuiciando a ellos porque hay ganancia para jueces, ujieres e inclusive actuarios. Eso es lo que dice la denuncia y la investigación que hoy día tiene el Ministerio Público. Vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque este es el esquema de alguna forma que señala la denuncia presentada ante la Fiscalía. ¿Quiénes son los fiscales que están investigando esto? Y hay que decir que la agente, si bien empezó todo esto con la fiscal Soledad González, que es de la Unidad Penal número 1, Barrial número 3, luego de ratificarse la denuncia por parte del abogado Jorge Rolón Luna y de las víctimas que se acercaron hasta el Ministerio Público, la fiscal adjunta de delitos económicos, Soledad Machuca, integró este equipo. Belinda Bobadilla es la titular y le ayudan, o los coadyuvantes, mejor dicho, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce. Estos fiscales, acompañados de otros, realizaron una serie de allanamientos en los juzgados de paz de la capital. Estamos hablando de 5 juzgados en total. La Encarnación estuvo a cargo el allanamiento de la agente Belinda Bobadilla. En la Catedral primer turno estuvo la fiscal Luz Guerrero. En la Catedral segundo turno estuvo el fiscal Leonardi Guerrero. En el juzgado de paz de San Roque estuvo el fiscal Jorge Arce. Y en el juzgado de paz de La Recoleta estuvieron los fiscales Natalia Silva y Néstor Coronel. Aquí verán ustedes que aparecen fiscales que no integran ese equipo, pero que también estuvieron coadyuvando en esta serie de allanamientos. ¿Qué ocurrió en estos allanamientos realizados en los juzgados de paz? Porque obviamente ante la denuncia lo que el Ministerio Público busca son evidencias. Y allí vamos a nuestra siguiente placa. ¿Por qué? Porque estos fiscales lograron incautar, secuestrar, llevarse de estos juzgados varios expedientes. Y miren el número de expedientes incautados, 2.546. Y allí algo que me llama la atención. Solamente Carsa, la empresa
que es aseguradora de riesgos, administradora de riesgos, entregó 10.000 expedientes al Ministerio Público y en 5 juzgados de paz la Fiscalía logró encontrar solamente 2.546, es decir, poco más de un cuarto más de la cantidad de expedientes que entregó Carsa. Y allí está el detalle de cuántos expedientes fueron incautados de cada juzgado. Actualmente, todos estos expedientes, 2.546, están siendo analizados, inventariados y luego serán, van a concluir los agentes del Ministerio Público si estos expedientes sirven para sustentar o como evidencia de un hecho punible, tomando esta denuncia que se presentó justamente por parte de un abogado y de varias víctimas. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque el Ministerio Público, a través de estos 3 agentes que conforman el equipo fiscal, respondió al jurado de enjuiciamiento de magistrados que ya abrió investigaciones en contra de varios jueces de paz, y en la contestación que hace el equipo fiscal al jurado de enjuiciamiento de magistrados, además de informar que hay procesos abiertos por el caso mafia de los pagarés, detalla estas irregularidades. Y me quiero centrar en el segundo punto. Dice, si bien la referida actuación de las irregularidades que va detallando correspondería básicamente a la actuación de ujieres notificadores de cada juzgado de paz, el análisis de participación también comprende a los actuarios como a los jueces de cada juzgado. PAGIC, Gina, actualmente el Ministerio Público está investigando no solamente a los ujieres notificadores, también a los actuarios y a los jueces de paz de cada juzgado. El caso de la mafia de los pagarés, muchas víctimas se siguen acercando hasta el Ministerio Público presentando sus casos, presentando sus evidencias y sobre todo se van agregando nuevos juzgados de paz que hasta el momento no estaban en el radar del Ministerio Público.